que en la manigua vivía cuando el Bambi se batía con el machete en Un saludo cariñoso a los alumnos de quinto grado, docentes y familiares que nos acompañan en este encuentro con la historia de Cuba. Estoy segura que ya están listos todos los materiales para trabajar, ¿verdad? El libro de texto, el cuaderno de trabajo, la libreta y por supuesto el lápiz para tomar todos los apuntes necesarios. Entonces, comencemos. Desde finales del siglo XVIII, los criollos comenzaron a preocuparse por el desarrollo económico de su país, considerando que España debía realizar cambios. Aunque no todos adoptaron la misma posición ante la solución de los problemas existentes en la época en cuanto a la economía y la sociedad. ¿Cuáles fueron las posiciones que adoptaron los criollos durante el siglo XIX? El tema de hoy te dará respuesta a esta interrogante. Los criollos frente a la dominación española. Este tema corresponde a la unidad número 4, situación de Cuba desde principios del siglo XIX hasta 1867. Abordaremos el epígrafe 4.3, distintas posiciones que adoptaron los criollos frente a la dominación española. Los que solicitaron reformas a España, los que deseaban ver a Cuba independiente, los que deseaban la anexión. Este tema te va a servir para caracterizar las diferentes posiciones que adoptaron los criollos. ¿Dónde vas a encontrar estos temas? En tu libro de texto, en las páginas 77 y 78 y en las páginas 82 y 84. Pero, ¿qué te parece si antes de entrar en el tema te presento las palabras del día? Estas palabras son reforma, que significa acción y efecto de reformar o reformarse. Aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. Además tenemos anexar. Observa la escritura de esta palabra y significa unir o agregar algo a otra cosa con dependencia de ella. Te presento también la palabra independentismo, que es una política, un movimiento que defiende o reclama la independencia de un país que no la tiene. Como les decía anteriormente, no todos los criollos pensaban de la misma forma. Todos tenían su criterio en cuanto a la situación existente en la época. Hubo unos que pensaban que si España daba la posibilidad de reformar algunos aspectos en la isla, esto beneficiaría grandemente la economía de la misma. A los que pensaban de esta forma se les conoció como reformistas. Por tanto, los reformistas fue un grupo de criollos ricos que se preocupaban por el desarrollo económico del país y solicitaron reformas a la metrópoli. Figura representativa de esta posición en aquella mitad del siglo XIX, pues Francisco de Arango y Parreño. Fue él el máximo representante de la posición en esa época. Arango y Parreño vivía en La Habana y era un rico hacendado. Tan rico que era el dueño del ingenio más importante de la región occidental de nuestro país, el ingenio La Ninfa, que estaba ubicado en Güines, perteneciente a la provincia La Habana. Güines, municipio que hoy responde a la provincia de Mayabeque. Arango y Parreño tenían un amplio dominio de la agricultura. Y fíjense
En su ingenio se utilizaba la fuerza hidráulica, o sea, utilizaba el agua para mover las masas de sus ingenios. Pero no obstante a eso, él fue de los primeros en aceptar la introducción de la máquina de vapor en Cuba. Este hombre, como les dije, tenía un amplio dominio de la agricultura en Cuba. Además, tenía muy buen deseo o muchos deseos de desarrollarla. Por eso los ricos criollos hacendados de aquella época lo consideraron como representante ante el rey. Fíjense ustedes el dominio que tenía Arango y Parreño sobre este tema, que logró convencer a España de que aceptaran las reformas que solicitaban, pero además convencer al rey de que si la isla tenía entonces estos avances por las reformas que concedían, también beneficiaban, por supuesto, a la metrópoli. Les gustaría conocer qué dijo cierta vez nuestro querido Eusebio Leal de Francisco de Arango y Parreño. Presten atención. Estamos en una casa histórica que perteneció a uno de los hombres más importantes de la historia de La Habana y de Cuba. Un hombre que recibió por sus servicios múltiples condecoraciones y reconocimientos. El hombre que en la sala principal del Cabildo de La Habana pronunció su histórico discurso sobre la agricultura, que marcó una inflexión en el destino del país, que señaló la esclavitud como necesidad de las clases dominantes para acumular riqueza y para mover una industria que, a pesar de su creciente modernidad, se basaba en las fuerzas productivas explotadas de los esclavos traídos de África. ¿Vieron? Qué interesante. Ahora se estarán preguntando, ¿cuáles fueron las reformas que pidieron a España? Bueno, pues las reformas fueron autorizar el libre comercio con algunos países. Además, permitir la libre entrada de esclavos a Cuba durante 2 años y autorizar el desestanco del tabaco. Como ven, estas reformas solo beneficiaban a los ricos criollos hacendados. Además, iban a contar con una mayor fuerza para producir en los cañaverales. Y el desestanco del tabaco, pues beneficiaría a los pequeños productores. Entonces, vieron cómo los reformistas solo buscaron la forma de mejorar la situación económica que en realidad los beneficiaba a ellos mismos. ¿Sí? Bueno, pero no todos los cubanos o todos los criollos, porque así se llamaban entonces, pensaban de la misma forma. Había otros que añoraban la independencia de Cuba. Había otros que pensaban que la única manera de ser libres era de luchar contra la opresión colonial. Y dentro de esos hombres tenemos a Félix Varela. ¿Quién fue Félix Varela? Te muestro un material donde podrás acercarte un poco más a esta importante figura de nuestra historia. Varela en el seminario se dedicó fundamentalmente a la enseñanza de la filosofía, teniendo en cuenta que por filosofía se entendía lo que hoy también llamamos ciencia. En este terreno introdujo por primera vez la experimentación científica en Cuba, lo cual constituyó toda una revolución en la esfera pedagógica en la isla. José de la Luz y Caballero llamó a Félix Varela el que nos enseñó primero en pensar. ¿Por qué? Porque Varela es el que libera el pensamiento para producir un pensamiento de liberación.
es el que a partir de las enseñanzas de su maestro José Agustín Caballero comienza a preparar y logra dar en sus lecciones de filosofía un nuevo sistema de educación acorde a las características del niño cubano. El padre Varela es una criatura excepcional. En las clases era el centro, pero no solamente por su acrisolado aplicación a la educación, sino por su excepcional sencillez. Ahí no se puede separar los valores éticos y morales del padre Varela que lo llevan a convertirse en el santo de los cubanos. Es decir, una figura cuyo perfil evoca las más claras y preclaras virtudes. Varela, Luz, Martí después van a ser fundamentalmente educadores de niños o de jóvenes. Por eso la frase de Luz de que Varela fue el que nos enseñó primero en pensar. Es decir, el hábito, la costumbre, la necesidad de pensar, que es tan importante en la criatura humana. Cuando el rey Fernando VII logró eliminar las Cortes y condenó a muerte a muchos de los diputados, incluyendo a Varela, este logró escapar a los Estados Unidos, donde viviría el resto de su vida. Allí publicaría el periódico El Habanero, en el que definió su pensamiento político. Afirmó que quería ver a Cuba tan libre en lo político como lo es en la naturaleza, y se declaró abiertamente a favor de la independencia de Cuba. El padre Varela, cuando sin haberlo previsto tuvo que ser maestro porque se lo pidió su obispo, lo fue de corazón. Era reconocido como uno de los intelectuales más brillantes y capacitados de su época. Félix Varela es considerado el primer intelectual revolucionario de nuestro país. Quiero contarles que Varela viajó a España con el objetivo de pedir algunas libertades para Cuba y además que se aboliera la esclavitud. El viaje de Varela a España coincidió con un revuelo muy grande que ocurrió entonces en España. Y el rey de España lo condenó a muerte. Imagínense qué situación tan difícil para Varela. Pero él no se detuvo, logró huir de España y viajar a los Estados Unidos. Allí, entonces, publicó el periódico El Habanero. En este periódico expuso sus verdaderas intenciones para la isla de Cuba. Y expone: ¿y cuál es el habitante de la isla de Cuba que crea que es feliz un país donde reina la fuerza? La revolución en Cuba es inevitable. Como ven, Varela incitaba a los criollos a luchar por la independencia de Cuba. Él pensaba que era la única forma de librarse del colonialismo español. Pero además planteaba, y yo estoy seguro de que el primero que dé el grito de independencia tiene a su favor a casi todos los originarios de África. ¿A quién se refería Varela cuando hablaba de originarios de África? Efectivamente, a los esclavos. No olviden que fueron ellos los que más fuerte sintieron en su propia carne y piel los agravios del colonialismo español. Además, dejaba claro Varela que no era posible lograr una independencia sin abolir la esclavitud. Esta idea tenía que estar bien sujeta, una y otra. ¿Sabías que Varela se opuso a la educación memorística? Sí, sus alumnos debían primero comentar, argumentar,
razonar antes que fijar lo estudiado. O sea, tenían que comprender antes que memorizar. Por eso la historia lo recuerda como el que nos enseñó en pensar primero. Varela fue considerado un maestro indiscutible, un hombre que arraizó en los cubanos el afán de independencia. Varela muere en el año 1853. No les dice nada esa fecha. ¿No recuerdan nada importante en ese año? Segura estoy que pensaron rápidamente en José Martí. Fíjense qué coincidencia histórica. El mismo año en que muere un gran maestro, nació el hombre que posteriormente se convirtió en el héroe de la República de Cuba, en el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, en José Martí. Desde las primeras manifestaciones independentistas, también surgieron las conspiraciones independentistas. Y te puedo mencionar la de la conspiración de Soles y Rayos de Bolívar, que fue creada en 1821. ¿Sabes por qué esta conspiración recibió este nombre? Bueno, porque los revolucionarios que la integraban, además de reunirse de forma secreta, tenían que reclutar a 6 miembros más. Entonces, ese pues recibía el nombre de Sol y los nuevos que reclutaba de Rayos. De ahí el nombre de esta conspiración. Esta conspiración se desarrolló en un largo tiempo y tuvo como figura representativa a José María Heredia. Heredia, que se considera el primer poeta revolucionario cubano. Y en su poema de El himno del desterrado, muestra su afán de independencia y su inmenso amor a la patria. Esta conspiración fue descubierta y no pudo desarrollar muchas más actividades. También por esta época se desarrolló la conspiración de El Águila Negra. Esta tuvo un poco más de tiempo en realizar actividades. Fíjense que ella se desintegró con el tiempo, pero no porque fue descubierta. Por lo que podemos resumir que el independentismo fue la corriente ideológica más radical del siglo XIX. ¿Entendieron bien? La más radical. Claro que sí, porque sus ideas principales eran la independencia de Cuba y abolir la esclavitud. Mientras Heredia, Varela y otros ansiaban la libertad de Cuba, otros ricos terratenientes criollos pues se mantuvieron defendiendo los intereses de España. Pero no porque amaban tanto a la metrópoli, no, sino porque preferían mantener su dinero, sus riquezas bajo el colonialismo español que perderlas en una lucha por lograr la independencia de Cuba. En la primera mitad del siglo XIX, estos terratenientes criollos comenzaron a protestar contra España. Pero no piensen que era porque querían la independencia de Cuba. No, para nada. Ellos querían anexarse a los Estados Unidos. A este grupo de criollos que pensaba así, se les conoció como anexionistas, que respondían a la posición del anexionismo. Corriente ideológica defendida por un grupo de ricos terratenientes criollos
que aspiraban a separarse de España para unirse a los Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque Estados Unidos era una nación que surgía nueva, pero además no pensaba en abolir la esclavitud. Y ya España estaba hablando de hacerlo. Estos terratenientes temían perder a sus esclavos, los que les facilitaban la fuente de desarrollo. No olviden que eran los esclavos los que trabajaban en las plantaciones cañeras. ¿Y qué figura representativa se manifestó como anexionista? Bueno, pues Narciso López. Este criollo era de origen venezolano, pero organizó varias conspiraciones. Además, realizó varias expediciones anexionistas. En una de ellas mostró la bandera de la estrella solitaria. Sí, esa que tenemos hoy, la que ondeamos y amamos, la que miramos con tanto afán. Esa bandera, pues representó en un momento a ese grupo de anexionistas y fue en Cárdenas, en Matanzas. Narciso López, como anexionista, por supuesto, quería separarse de España para unirse a los Estados Unidos. Pero hubo otra figura importante, una personalidad representativa, entonces, que luchaba contra el anexionismo. ¿Quién fue? José Antonio Saco. José Antonio Saco, en sus escritos, combatió fuertemente la anexión a Estados Unidos, porque él deseaba que Cuba fuera cubana y no norteamericana. Esto fue una batalla que él no logró consensar a pesar de toda su lucha. Pero cuando murió, antes de hacerlo, dejó dicho que en su tumba debía aparecer este escrito: aquí yace José Antonio Saco, que no fue anexionista, porque fue más cubano que todos los anexionistas. Como ven, durante la primera mitad del siglo XIX, los criollos pues buscaron diferentes formas para tratar de justificar la situación por la que atravesaba la colonia con respecto a la metrópoli. De esas tres posiciones que adoptaron los criollos, la más radical fue el independentismo, por lo que ya vimos, porque querían lograr la independencia de Cuba y abolir la esclavitud. Pero también hubo una que fue la más anticubana. ¿Y saben por qué? Efectivamente, porque querían separarse de España, pero para unirse a los Estados Unidos. Y bueno, ¿ya consideran que están listos para comprobar lo que han aprendido? Entonces les propongo las siguientes actividades. De tu libro de texto vas a trabajar con las actividades 2 y 3 que aparecen en la página 84. Te doy un tiempo para que la copies. Y del cuaderno de actividades vas a remitirte a la página 38 y de allí realizarás las actividades 1 y 2. Y en la página 39 y 40, la actividad número 3. Además de la página 40, realizarás la actividad número 4. Te doy un tiempo.
No olvides que para consultar cualquier duda o recibir información de lo que puedes hacer en tus actividades, puedes dirigirte al software educativo Nuestra Historia. De no tenerlo en casa, pues trata de contactar tal vez con tu maestro de computación en la escuela. Si no, dirigirte al portal de Cuba Educa. También lo puedes hacer a través del repasador virtual. No olvides que estamos transitando por tiempos muy difíciles y que todos somos responsables de combatir este virus que en algún momento tendrá que rendirse. Entonces, cumple al pie de la letra con las medidas que te orienta el Ministerio de Salud Pública. Lávate frecuentemente las manos y hazlo bien. Quédate en casa, no salgas si no es necesario. Y lo más importante, además de mantener el distanciamiento físico, no olvides usar correctamente el nasobuco. Nos vemos.